Hola a todos. Bueno, vamos a ver ya el tipo de variable estadística que es más difícil de estudiar, que es la variable estadística continua. Ya sabéis que una variable estadística es continua cuando los valores son números, es cuantitativa, porque se mide con números, y esos números toman los infinitos valores de un intervalo. Por ejemplo, los tiempos, las notas cuando tienen todos los decimales. Vamos a hacer un ejemplo que aquí lo tengo ya bastante resuelto para que el vídeo no se haga muy largo, pero lo que me interesa es que entendáis cómo se hace. Se hace prácticamente igual que con la variable cuantitativa discreta, solamente que hay que los intervalos sacar las marcas de clase, que es el punto medio de los intervalos, el punto que hay en medio. Y todo lo demás se hace exactamente igual. Os leo el ejercicio que aquí os tengo propuesto para que vosotros copiéis. Estas son las notas obtenidas por los 50 candidatos que se presentaron a una prueba de oposiciones. Y aquí me dan los 50 datos de los 50 opositores. Eh, si nos preguntan cuál es la población, pues la población es donde se está estudiando. Serían las 50 exámenes, las 50 pruebas donde yo estoy estudiando la nota. Las 50 exámenes de oposición. La variable que se le está estudiando a los exámenes, la nota de cada prueba. El tipo de variable es cuantitativa discreta porque salta del 1 al 2. Pero como hay tantos datos distintos, la voy a tratar como una variable cuantitativa continua. Es decir, las notas se redondean al número natural. Su esencia es que salta de la nota 33 a la nota 34. Pero como hay tantos datos distintos y sería absurdo hacer una tabla de frecuencias con 50 filas, lo que hacemos es agruparla en intervalos. Una cosa muy importante. Siempre que agrupemos los datos en intervalos estamos perdiendo un poquito de información. En un apartado A dice que completemos una tabla de frecuencia agrupando esos datos, que son 50, en intervalos de amplitud 10. Mirando como las notas son de 0 a 100, pues se hacen 10 intervalos, y los intervalos, que también se llaman clases, sería cerrado en 0, abierto en 10, cerrado en 10, abierto en 20. ¿Qué quiere decir eso? Que en este primer intervalo la frecuencia que tenemos que calcular aquí va a ser el número de notas que yo cuente aquí que estén entre 0 y 9, porque el 10 ya lo cuento aquí, porque aquí es cerrado, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un ejemplo para que veáis que esto es 5. Si contamos cuántas notas hay de 0 a 9, aquí ninguna, aquí ninguna, aquí ninguna, aquí ninguna, aquí hay 1, 2, 3, aquí hay 4, y por último 5, no hay más. Pues entonces por eso la frecuencia absoluta del intervalo 0-10 es 5. Aquí está el 0 incluido, pero el 10 no se incluye. El 10 se incluiría en ese segundo intervalo. Bien, para hacer una tabla de frecuencia en variable continua, como ya habréis visto, se hacen primero lo que se llaman las clases o los intervalos. Esto es lo que llamamos clases. La x sub i, que poníamos en variable cuantitativa discreta, es el punto medio de los intervalos. Eso se calcula sumando este más este y dividiendo entre 2. 10 más 20, 30. Entre 2, 15. Así se hace. Y nos han salido estas que serían lo que se llaman en matemáticas las marcas de clase. Estas serían las frecuencias absolutas que suman, evidentemente hay 50 exámenes, pues suman un total de 50. Las frecuencias relativas que aquí he puesto en la fórmula son las frecuencias absolutas partido del número de datos. En este caso la población coincide con la muestra, porque son 50 datos, no hace falta sacar una muestra. ¿Cómo se calcularía? 5 entre 50 sale 0,10. 8 entre 50 sale 0,16. Aquí pongo dos decimales siempre porque luego la frecuencia relativa se pasa a frecuencia porcentual o porcentaje. ¿Cómo se calculan los porcentajes? Multiplicando por 100 la frecuencia relativa. Y vamos poniendo aquí todos los porcentajes. Y aquí tengo el 0,16, pues aquí el 16%. Y aquí tengo todas las frecuencias porcentuales. Bien, luego para completar la tabla, la frecuencia absoluta acumulada, esto se necesita para calcular la mediana y los cuartiles, las medidas de posición. Ya lo expliqué en el vídeo anterior. ¿Cómo se hace? Arrancamos desde aquí 0 y vamos sumando las f minúsculas de una en una. 0 más 5, 5. 5 más 8, 13. 13 más 6, 19. 19 más 8, 27. 27 más 3, 30. ¿Lo veis cómo va sacando? Y aquí al final no se suman. Se me olvidó deciros que las frecuencias relativas sumaban 1 y los porcentajes sumaban 100. ¿Para qué se calcula la frecuencia relativa y los porcentajes? Pues suele ser para hacer representaciones gráficas como el diagrama de sectores,
o bien para responder a preguntas concretas. Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué porcentaje ha sacado entre 10 y 20 puntos? Pues diríamos el 16%. ¿Qué porcentaje ha sacado menos de 30 puntos? Pues diríamos 10 más 16 más 12, serían 26 y 12, 38%. Sirven estas dos columnas para contestar a muchas preguntas. La siguiente columna es la de los productos para hacer la media, X sub i, F sub i, que aquí lo estáis viendo, 5 por 5, 25, 15 por 8, 120, así se sacaría. Y esta última columna, la X sub i cuadrado por F sub i, se calcula para hacer las medidas de dispersión, es decir, para hacer la varianza. En la fórmula de la varianza voy a necesitar esta. Y ya os expliqué que para calcular esta columna lo más sencillo es multiplicar la columna de X sub i por la de X sub i, F sub i. Es más sencillo que elevar al cuadrado y multiplicar. Aquí sería 5 por 25, 125. 15 por 120, 1800. 25 por 150, 3750. Y así se completarían. Aquí abajo os he sumado todos los resultados. Este numerito, este que hay aquí, es lo que se llamaría la sumatoria de X sub i, F sub i. Y este numerito que hay aquí sería la sumatoria de los X sub i cuadrado, F sub i. Estos dos numeritos tienen un significado, sobre todo el primero. Si me preguntara cuántos puntos se han sumado en total en los 50 exámenes, pues serían 2130 puntos en la suma de todos estos números. Eso es lo que suman todos, porque luego eso lo voy a dividir entre 50. Aquí me dicen que calcule el histograma y el polígono de frecuencia. El histograma es un diagrama de rectángulos, no son barras, en este caso son rectángulos. Rectángulos que van solapados. ¿Cómo se hacen esos rectángulos? Bien, en el eje X, aquí tendría el 0, aquí el 10, el 20, el 30, 40, 50, 60, 70, 80, la cuadrícula hay que ampliarla un poquito, 90 y hasta el 100. He tenido que ampliar un poquito esa cuadrícula, que se me ha quedado corta. Aquí tendría X sub i, ¿vale? Los valores de X sub i. Y es bueno que pongamos el significado, que es la nota de los exámenes. Y en este tendríamos que poner la F sub i, la frecuencia, el número de exámenes que han tenido esa puntuación. Pues bien, del 0 al 10 son 5. Vamos a ver, para calcular, para graduar el eje de la frecuencia, me fijo en la frecuencia más alta, que es 8, que es la frecuencia modal. Hay dos valores modales. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta ahí. Bueno, vamos haciendo rectángulos. Del 0 al 10, si veis aquí, la frecuencia se suele hacer, el histograma se puede hacer o bien con la frecuencia absoluta, o bien con la frecuencia relativa, o bien con la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, un histograma con las frecuencias absolutas, que suele ser el que mejor representa a la distribución. Pues de 0 a 100, de 0 a 10, aquí vemos que la frecuencia absoluta es 5, pues hago un rectángulo de esa altura. Luego, de 10 a 20 veo que la frecuencia es 8, pues levanto ese rectángulo hasta ahí. ¿Bien? Lo estoy haciendo a mano alzada para no tardar mucho con el vídeo. Luego 6, el siguiente intervalo vale 6, voy por aquí. Luego el siguiente intervalo 8, pues otro. Fijaros que hay dos rectángulos más altos que todos, que van a haber dos modas. El siguiente de 40 a 50, 3, pues el rectángulo estaría aquí. El siguiente voy por aquí, de 50 a 60, 6, pues sería hasta aquí. El siguiente 5, el siguiente 4, el siguiente 1 y por último de 90 a 100 había otra vez 4. Ese sería el diagrama de rectángulo. Vale, eso sería el histograma. Esa sería la representación gráfica del histograma. Bueno, si queréis, se puede, yo qué sé, le podemos colorear. ¿Vale? Aquí no tengo lo sombreo así con el boli. Vosotros también lo podéis sombrear con el lápiz, como queráis. Ese diagrama de rectángulo es lo que se llama en matemáticas, en estadística, el histograma asociado a esta distribución de frecuencia. Bien, el polígono de frecuencia se hace con los puntos medios de los techos. Ahí, ¿veis el punto medio de los techos? Es lo que correspondería a la marca de clase que está justo en medio. ¿Veis esos puntitos? Eso sería
los puntos medios. Y el polígono de frecuencia es la línea que lo une. ¿Lo veis aquí? Esa línea que estoy trazando que une esos puntos medios se llama el polígono de frecuencia. Aquí, aquí y aquí. Y que se me ha olvidado unir desde el 0 hasta aquí, ¿vale? ¿Por qué se llama polígono de frecuencia? Si os dais cuenta, esta figura roja que yo tengo aquí es un polígono, donde se acumula una curva de frecuencia, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la representación. Vamos ahora a cuestiones más de cálculo. Me están pidiendo que calculemos en primer lugar la moda. La moda es el valor de x más frecuente. En este caso hay dos intervalos modales. Por eso se pone, cuando os dais cuenta que aquí el 8 y el 8 son los valores más grandes, pues estos serían la moda 1 y la moda 2. Cuando trabajamos en variable continua podemos decir que la clase modal es 10-20 y lo que se suele hacer es degenerarlo o decir que se alcanza en la marca de clase. En realidad se puede decir de dos maneras, que la moda está en el intervalo 10-20 o en la clase 10-20 o bien en la marca de clase de ese intervalo, que es aproximadamente 15 puntos. Que ya sabéis que realmente el cálculo de la moda se puede hacer de una forma mucho más difícil. Es como nosotros lo tratamos. En este caso decimos que es la clase modal y esta es la marca de clase modal. Y como hay dos modas, es una distribución bimodal. Diremos que lo más frecuente es que los opositores ya han obtenido entre 10 y 20 o entre 30 y 40. Y el 40 no inclusive, ni el 20 inclusive. Bien. La mediana. Para calcular la mediana, que ya lo hemos trabajado en otros ejercicios, hay que hacer la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Se calcula esta primera columna, que ya os he explicado antes, que se hace sumando de una en una. El siguiente paso es calcular n medios, que es 25. Y la primera frecuencia absoluta acumulada, esto quiero que lo copiéis para que lo tengáis bien escrito, que es la primera que es mayor o igual que 25. Me vengo aquí, ¿cuál es la primera que es mayor o igual que 25? Esta. Pues aquí por eso he puesto que es la cuarta frecuencia acumulada, f esos 4, que vale 27. Pero ese 27 es el que me dice que esta clase, este intervalo, sería donde está la mediana. El intervalo donde está la mediana o la clase de la mediana sería el intervalo 30 cerrado, 40 abierto. Y igual que la moda, se puede decir que se alcanza en su marca de clase, se alcanzaría en 35 puntos. El significado. El significado es que las personas que sacan entre 30 y 40 puntos, o bien 35, si queréis que lo digamos con la marca de clase, son las que dejan por debajo tanta gente como por encima si hemos ordenado sus notas de menor a mayor. Si yo tuviera aquí las notas ordenadas de menor a mayor en ese rectángulo, el que tiene la mediana está justo en medio, es el valor central. Os recuerdo que el Q1 es el que deja el 25% por debajo y el 75% por arriba, y el Q3 es el que deja el 75% por debajo y el 25% por arriba. Ese sería el significado de los cuartiles. Para calcular los cuartiles se hace exactamente igual que con la mediana. En vez de calcular el 50% de n, es decir, n medio, se calcula para el primer cuartil, que lo tenemos aquí, ahí que lo veáis. En el primer cuartil tendríamos que calcular el 25% de n, que eso se calcula multiplicando 0,25 por 50, nos sale 12,5. ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta acumulada que me sale mayor o igual? 13. Pues aquí tendría el cuartil 1. ¿De acuerdo? Ese sería el intervalo donde se alcanza el cuartil 1, que también lo vamos a decir que se alcanza su marca de clase en 15. El significado lo he explicado antes, que deja el 25% por debajo y el 75% de las notas por encima. El tercer cuartil se hace exactamente igual. Calculamos el 75% de n, que es 37,5, y el primera frecuencia absoluta acumulada, que es mayor o igual que 37,5, es esa, es 41. Aquí tendríamos el cuartil 3. Sería en el intervalo 60-70, en la clase 60-70. La marca de clase 65 también se puede decir que es el cuartil 3, sobre todo si vamos a tener que hacer un diagrama de bigotes y caja. Bien, la media aritmética. La media aritmética, para hacerla, hemos hecho la sumatoria anteriormente de los productos x por f, que nos había salido 2130. Pues la fórmula aquí la tenéis, 2130 partido entre 50, sale 42,6. La nota promedio,
que es la que engloba todos los datos, los suma y los divide entre 50, sería 42,6 puntos. Hago un comentario. Nosotros hemos sacado aquí la media con la tabla y lo hemos sacado suponiendo que todas estas notas valían 5, es decir, se pierde información, lo dije antes. Si yo hubiera sumado estos 50 datos y los divido entre 50, entonces me saldría un número distinto, parecido pero distinto a 42,6. La media más exacta es sumar todos los datos sin agrupar, pero cuando tú metes los datos en una tabla, tienes que asumir que pierdes información, o sea, que trabajas con una media menos exacta. ¿Por qué se hace así? Porque son tantísimos datos que al final, si tuviéramos que trabajar con todos los datos sueltos, nos volveríamos locos. Y se asume una pérdida de exactitud simplemente para poder estudiar y dar unos resultados de forma aproximada. La varianza es sencilla. Se calcula los productos x sub i cuadrado f sub i, que me ha salido la sumatoria 126.650, y se aplica la fórmula igual que se hacía en la variable cuantitativa discreta. A ver que la veis aquí bien. Aquí tenéis la fórmula. Esa formulita sumatoria de x sub i cuadrado f sub i menos la media es igual a ese número partido entre 50 menos 42. Fijaros que la media, que nos ha salido 42,6 al cuadrado, se hacen los cálculos y sale 718,24. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Se hace la raíz de 718,24 y sale 26,8. Quiere decir que la desviación respecto a la media, si lo hago al cuadrado las diferencias y luego le saco la raíz, es de al menos de unos 26 puntos. Es bastante grande la desviación típica. El que haya una desviación típica grande suele indicar que hay bastante dispersión. Los datos han sido bastante dispersos. Para eso se calcula el coeficiente de variación, que se calcula como la desviación típica partido la media, 26,8 partido entre 42,6, y sale 0,63. A la pregunta, ¿qué significa el coeficiente de variación? Pues que ya lo expliqué, que eso se mide como es una medida del porcentaje de dispersión, que hay un 63% de dispersión. Es decir, la media aritmética, o sea, la nota media no representa muy bien a todos los datos.